NIA 720. Responsabilidades del auditor con respecto a otra información. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Melvin Cepac, Carlos Calel, Mildred Hernández, David Mazariegos y su servidor Joel Raymond. Como parte del contenido de nuestra presentación, abordaremos temas sobre el alcance, los objetivos, las definiciones, los requerimientos, caso práctico y la infografía de la NIA 720. Alcance de esta NIA. Trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a otra información, tanto financiera como no financiera, distinta de los estados financieros y del informe de auditoría, incluida en el informe anual de una entidad. Esta NIA debe interpretarse de acuerdo con los objetivos globales del auditor según la NIA 200. También requiere que el auditor lea y considere la otra información porque la existencia de una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría puede indicar que exista una incorrección material en los estados financieros. Esas incorrecciones materiales pueden influir de manera inadecuada en las decisiones económicas de los usuarios para quienes se prepara el informe de auditoría. La otra información puede incluir cantidades u otros elementos que pretenden ser iguales, resumir o proporcionar mayor detalle acerca de las cantidades u otras partidas que figuran en los estados financieros. Objetivos. Una vez leído y considerado la otra información, los objetivos del auditor según esta NIA son los siguientes. Debe tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros. Tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría. Y responder de manera adecuada cuando el auditor detecte que existan incongruencias materiales o cuando llegue el conocimiento del auditor y que parece que contiene una incorrección material. Dentro de las definiciones encontramos tres términos: el informe anual, incorrección en la otra información y otra información. El informe anual es un documento o conjunto de documentos preparado habitualmente de forma anual por la dirección o por los responsables del gobierno de la entidad, con el propósito de proporcionar a los propietarios u otros interesados información sobre las operaciones de la entidad y sus resultados. ¿Qué tipos de documentos pueden formar parte de un informe anual? Se puede incluir informes de gestión, informe de gobierno corporativo o informe de control interno y valoración de riesgo. El informe anual difiere por su naturaleza, finalidad y contenido de otros informes. Los siguientes documentos no forman parte de un informe anual y no se consideran como otra información de acuerdo a esta NIA. Los informes sectoriales, informes de sostenibilidad o informes de prácticas laborales y condiciones de trabajo. Las incorrecciones en la otra información, pues existe una incorrección en la otra información cuando la otra información está incorrectamente expresada o induce a error, cuando se omite o oculta información necesaria para entender una cuestión revelada en la otra información. Y la otra información, pues esta es una información financiera o no financiera, distinta en los estados financieros y del informe, incluida en el informe anual de una entidad. Algunos ejemplos de cantidades que pueden incluir o figurar en la otra información. Partidas de un resumen de resultados claros, como el beneficio por acción o dividendos, cualquier información sobre liquidez y recursos de capital, y también partidas especiales, como las ventas de activos, provisiones para litigios y deterioros de los activos. Requerimientos. La NIA 720 se estructura de 7 requerimientos. Es importante hacer mención que los requerimientos de la NIA están diseñados para permitirle al auditor alcanzar los objetivos especificados en las NIAs y en consecuencia los objetivos globales del auditor. La opinión del auditor sobre los estados financieros no cubre la otra información y esta NIA pues no requiere que el auditor obtenga evidencia de auditoría más allá de la que se requiere para formarse una opinión sobre los estados financieros. Como primer requerimiento, hablaremos acerca de la obtención de la otra información. En este caso, el auditor debe determinar mediante discusiones con la dirección el documento o documentos que comprende el informe anual y el modo y el momento en que la entidad prevé publicarlos.
También el auditor debe disponer lo necesario con la dirección para obtener oportunamente y, si fuera posible, antes de la fecha del informe de la auditoría, la versión final del documento o documentos que comprenden el informe anual. Cuando alguno o todos los documentos indicados no vayan a estar disponibles hasta después de la fecha del informe de auditoría, pues el auditor debe solicitar a la dirección manifestaciones escritas de que se le proporcionará la versión final del documento o documentos cuando esté disponible y antes de ser publicado por la entidad, con el fin de que el auditor pueda aplicar los procedimientos requeridos por la NIA. También es importante hacer mención cuando el informe anual se traduce a idiomas en aplicación de disposiciones legales o cuando se preparen múltiples informes anuales, es posible que se debe de tener en cuenta si uno o más de los informes anuales forman parte de la otra información. Segundo requerimiento, lectura y consideración de la otra información. Para ello el auditor leerá la otra información y, al hacerlo, pues debe de considerar si hay una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros. Como base de esta consideración y para evaluar la congruencia, el auditor debe de comparar cantidades y otros elementos seleccionados de la otra información con esas cantidades y otras partidas incluidas en los estados financieros. También el auditor debe de considerar si hay alguna incongruencia material entre la información y el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría, en el contexto de la evidencia de auditoría obtenida y las conclusiones que se han alcanzado en la auditoría. Al leer y considerar la otra información de conformidad con los contenidos mencionados anteriormente, pues el auditor se mantendrá atento a la presencia de indicios que parecen existir incorrecciones materiales en la otra información que no están relacionadas con los estados financieros o con el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría. Tercer requerimiento, respuesta cuando parece que existe una incongruencia material o una incorrección material en otra información y consideración de la otra información. Si el auditor detecta que parece que existe una incongruencia material, pues debe de discutir la cuestión con la dirección y, si es necesario, pues debe aplicar otros procedimientos para concluir si existe una incorrección material en la otra información o si existe una incorrección material en los estados financieros, o que el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno. Respuestas cuando el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información. Si el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información, solicitará a la dirección que se corrija dicha información. Si la dirección acepta hacerlo, el auditor debe determinar por medio de procedimientos que dicha corrección se haya realizado. En el caso de que la dirección se rehúse a hacerlo, entonces el auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad y solicitará que se corrija dicha incorrección. Si el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información obtenida antes de la fecha del informe de la auditoría y la otra información no corregida después de haberse comunicado con los responsables del gobierno de la entidad, puede considerar dos cosas. La primera es la consideración de las implicaciones que esto pueda tener para el informe de auditoría. Y la segunda, que es la renuncia al encargo, si las disposiciones legales o reglamentarias se lo permiten. Es importante mencionar que las medidas que tome el auditor, si la otra información no es corregida después de comunicarse con los responsables de la gobierno de la entidad, es cuestión de juicio profesional. Cuando la negativa ante la solicitud de corregir la incorrección material en la otra información puede generar tantas dudas sobre la integridad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad como para poner en tela de juicio la fiabilidad de la evidencia de auditoría en general, entonces el auditor debe considerar renunciar al encargo. Es importante que siempre se revisen si las disposiciones legales o reglamentarias se lo permitan. En caso de no permitírselo, lo más adecuado sea que el auditor deniegue la opinión. Si el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información obtenida después de la fecha del informe de auditoría, si se corrige la otra información, aplicará los procedimientos de auditoría en función
de las circunstancias para verificar que efectivamente esté hecha la corrección. Y si la otra información no es corregida después de haberse comunicado con los responsables del gobierno de la entidad, el auditor adoptará todas las medidas adecuadas teniendo en cuenta sus derechos y obligaciones. Dependiendo de lo que implique que estas cuestiones no se hayan corregido, el auditor debe considerar tener asesoramiento jurídico por las implicaciones que esto pueda tener. Informe. El informe de auditoría debe incluir o incluirá una sección titulada Otra información o bien cualquier otro título que el auditor considere adecuado. Esto pues cuando en la fecha del informe de auditoría el auditor haya obtenido o espere obtener la otra información o que haya obtenido toda la información o parte de la otra información, ¿verdad? Esto para cuando sea una entidad cotizada o bien no lo sea. ¿Qué se deberá incluir en esta sección? Pues debe incluirse una declaración de que la dirección es responsable de la información. Asimismo, pues debe de hacer una identificación de la información obtenida antes de la fecha del informe de la auditoría. Y asimismo, cuando una entidad sea cotizante, pues debe incluir la información que se espera obtener después de la fecha del informe de la auditoría. También pues debe de incluir una declaración de que la opinión del auditor pues no va a cubrir esa otra información. También una descripción de las responsabilidades del auditor con respecto a lo que requiere esta NIA. Y cuando haya obtenido otra información antes de la fecha del informe, pues debe de dar una declaración que el auditor pues no tiene nada de lo que informar al respecto, ¿verdad? O si bien existe alguna incorrección material en la otra información, pues que no haya sido corregida, pues debe de incluir también una declaración que describa la incorrección material no corregida de la otra información. Además, cuando el auditor considere necesario expresar una opinión con salvedades o desfavorable, pues debe también considerar las implicaciones o el impacto, ¿verdad?, de las cuestiones que llegaron a originar esa opinión modificada, ¿verdad? Y asimismo, pues hacer una declaración en esta sección. Cuando se trate de informes prescritos por las disposiciones legales o reglamentarias, que sea concretamente que se refiera a la otra información, entonces el auditor a él generalmente le dan algún formato predeterminado, ¿verdad?, para que pueda ser utilizado. Pero bien, en el informe de auditoría solo se referirá a las normas internacionales de auditoría, solo se incluye como mínimo, por ejemplo, la identificación de la otra información que se haya obtenido antes de la fecha del informe de auditoría y asimismo pues una descripción de las responsabilidades del auditor con respecto a la otra información y una declaración explícita que trate del resultado del trabajo del auditor. Documentación. Para poder cumplir con este requerimiento de la NIA 720, también es necesario voltear a ver los requerimientos de la NIA 230, ¿verdad?, en los apartados del 8 al 11, donde pues nos indica que el auditor deberá incluir en la documentación de auditoría la documentación de los procedimientos aplicados de conformidad con las NIAs y la versión final de la otra información sobre la que el auditor realizó el trabajo de que requiere esta NIA. Caso práctico, la NIA 720. El enunciado dice: Daniela Cacus, miembro de la firma RW, quien es el socio de la auditoría para el encargo PIT Holdings Inc. y sus subsidiarias, ha determinado que el trabajo está finalizado y se procede a emitir el informe de auditoría. En el informe pretende ser fechado el 4 de noviembre del 2020. Tras discutir con los responsables del gobierno de la entidad, parece importante considerar los siguientes puntos de la información, de la otra información. De informe de gestión según la ejecución del ejercicio 2019, siendo responsables de la dirección del grupo, no forma parte de las cuentas anuales consolidadas, información no financiera incluida en el informe anual del gobierno comparativo, información financiera como las son las cuentas anuales consolidadas sin incluir la información distinta, las decisiones de los informes son los accionistas PIT Holding Inc. y subsidiarias, no se emite informes sobre requerimientos legales o reglamentarios adicionales que pudieran ser requeridos por la legislación local.
La solución sería elaborar el informe de auditoría basándose en el modelo estandarizado propuesto en la NIA 700, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en el enunciado del ejercicio, elaborar el informe suponiendo que los estados financieros están libres de incorrección material y que el auditor tuvo acceso a toda la información. La información adicional no contiene incorrección material y que existe una cuestión clave por el cambio en el sistema contable que utiliza la compañía para elaborar los estados financieros. El informe de auditoría de cuentas anuales emitidos por un auditor independiente nos dice que a los accionistas del grupo Pitt Holding Inc. informe sobre las cuestiones anuales consolidadas. La opinión. El auditor encuentra en este caso las cuentas anuales consolidadas del grupo Holding y sus sociedades dependiendo que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre, el estado de resultados global consolidado, el estado de cambios en patrimonio neto, los cambios consolidados, el estado de flujos de efectivo consolidados correspondientes al ejercicio terminado. En la opinión, pues las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio consolidado y la situación financiera consolidada del grupo PIT al 31 de diciembre del 2019. Ya para terminar, dice que nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad con relación sobre otras cuestiones y el alcance en el momento de realizar la auditoría, la planificación, los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier otra definición significativa del control interno. La infografía para la NIA 720, responsabilidades del auditor con respecto a la otra información. Voy a hablar un poco de un pequeño resumen de lo que trata la NIA. En el alcance, pues trata las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a la información, tanto financiera como no financiera, incluidas en el informe anual de una entidad. El contexto de una auditoría de estados financieros realizados por un auditor independiente que requiere que el auditor lea y considere otra información porque existe de una inconcurrencia material en información y de los estados financieros con su contenido. La otra información pues habla de que puede incluir cantidades, otros elementos que pueden ser iguales o resumir o proporcionar mayor detalle acerca de esto. Esta NIA no se aplica a anuncios preliminares de información financiera o documentos de ofertas de valores incluyendo los folletos. El objetivo pues habla un poco de tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la información y los estados financieros, tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la información y el conocimiento del auditor, responder sobre la manera adecuada cuando el auditor detecte que existen dichas incongruencias materiales o que conlleve. Entre las definiciones, el informe anual es un documento conjunto de documentos que se prepara habitualmente, periódicamente, ante la dirección o por las responsabilidades del gobierno. La incorrección en la información es una incorrección de otra información cuando la otra información está incorrectamente expresada. La información o la otra información, en este caso la información financiera o no financiera, la documentación, en este caso pues como punto número final, la documentación de los procedimientos aplicados de conformidad con esta NIA y la versión final de la información sobre lo que la auditoría o el auditor realizó en el trabajo que se requiere en este caso, los requerimientos en la NIA 230 y que se aplique a la presente NIA, en este caso va a incluir esta documentación.